Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar y en esta sesión me voy a centrar en las funciones activadoras de la red neuronal artificial. Es decir, me referiré a esas transformaciones que ocurren en las capas ocultas de la red al integrarse información que proveen los circuitos y asambleas neurales como señales de entrada. En esta presentación, primero recordaremos la arquitectura computacional y funcionamiento de una red neuronal artificial. Después, describiré algunas funciones activadoras. Veremos con detalle, aunque a nivel introductorio, las funciones lineales y haremos referencia a algunas funciones no lineales, pero linealizables, como la función logarítmica y la función exponencial. Finalmente, mostraré algunas aplicaciones de las redes neuronales a campos tales como reconocimiento simples, tipos de animales a partir de imágenes o fotografías, y al campo de los juegos, la gamificación, como por ejemplo el juego del ajedrez. Sabemos que actualmente el campeón mundial es Deep Blue, que ganó a Garry Kasparov. En el dibujo de la izquierda de esta diapositiva se muestra el esquema de una neurona natural, con su soma o cuerpo celular y dentro su núcleo. Observamos que de él parten las ramificaciones del árbol dendrítico y también la salida del axón. Obsérvese que este último, el axón, está aislado, como si se tratase de un cable eléctrico envainado dentro de plástico. Pero en vez de aislarse con plástico, la neurona se aísla con una capa de mielina, una sustancia aislante natural. A la derecha se muestra el esquema de una neurona artificial. Adviértase cómo en su lado izquierdo tiene los elementos de entrada, el árbol dendrítico. En el centro está el soma y el núcleo, donde se procesa o transforma la señal de entrada o input informacional, dato informacional. Una transformación matemática, es decir, una suma algebraica de los impulsos que confluyen, excitatorios e inhibitorios. En el lado derecho tiene su axón, que producirá la respuesta. Todo esto forma un nodo en la red neuronal artificial. Veamos ahora cómo es el esquema computacional de una red neuronal artificial. A la izquierda se presentan los datos de entrada, x1, x2, xn, que van a ser procesados como señal de entrada, input. Obsérvese cómo cada nodo de la izquierda capta un dato. Generalmente se introduce en el sistema un gran volumen de datos que resultaría muy complejo de analizar para un cerebro humano. Estos datos confluyen sobre el nodo de la otra unidad neuronal, en el centro representada con la letra griega sigma. Aquí se integra toda la información de la señal de entrada, de las señales de entrada, habiendo sido ponderada por los pesos o refuerzos de conexiones anteriores. Recordemos que el símbolo W sub i indica la magnitud de esos pesos o coeficientes de ponderación. Tendrán un valor positivo si se da una excitación, mientras que tendrán un valor negativo si se produce una inhibición. A la salida de la neurona, representada con la letra sigma, letra griega sigma, puede existir una función limitadora o umbral que modifica el valor del resultado final o impone un límite que no se debe sobrepasar antes de propagarse el impulso a la neurona contigua siguiente. Esta función se conoce como función de activación. Después veremos esto. Finalmente, el valor Y indica el resultado del procesamiento, es decir, la salida o output del sistema computacional. Veamos aquí otro esquema computacional de red neuronal artificial o neurona artificial. Estos sistemas aprenden con la práctica, como hemos dicho, y se forman a sí mismos conforme se alimentan con nuevos datos. Son informávoros, devoradores de información, en lugar de ser programador de forma explícita como hacen la programación tradicional. Y lo hacen variando los pesos de las conexiones
como hemos dicho, los valores W sub i de wage, del inglés wage, peso. Aquí, la función limitadora que modifica el valor del resultado final consiste en una ecuación lineal donde un atributo o propiedad es multiplicado por un coeficiente, el peso o la fuerza de la conexión. Añadiéndole un valor b, esta función se conoce como función de activación. Las redes neuronales artificiales destacan en áreas donde la búsqueda de una solución es difícil de lograr mediante programación convencional o tradicional, debido a la complejidad del problema. En esta diapositiva se representa una red neuronal artificial de tan solo 2 capas, una más que la anterior. Las redes neuronales generalmente se pueden leer de izquierda a derecha, como si fuera una matriz numérica. Aquí, en la primera capa, como siempre, se ingresan las entradas. Además hay otras 2 capas internas, que llamaremos capas ocultas. Se hacen algunos cálculos en algunas transformaciones dentro de esas capas ocultas y la última capa finalmente es la que contiene todas las salidas posibles, todas las respuestas, alternativas de respuesta que puede generar la red neuronal. Por ahora no se preocupen con los signos +1 que se observa en la parte inferior de cada columna. Es algo llamado sesgo de respuesta y hablaremos de esto más adelante. En esta sesión vamos a poner el énfasis en describir algunas funciones activadoras que permiten, por ejemplo, la clasificación de objetos o el reconocimiento e identificación de estos. En primer lugar, describiré la función lineal. Bien, seguidamente vamos a introducirnos con las funciones activadoras que lo que permiten es predecir el futuro, predecir la respuesta. Aquí muestro un tipo de función de activación de la red neuronal conocida como función lineal, representada con una ecuación lineal, es decir, una ecuación cuyo máximo exponente es 1, ecuación de primer grado. Indica que para realizar predicciones utiliza un modelo donde el resultado, o output, crece de modo continuo con un incremento constante. Para los no familiarizados con las funciones, trataré de explicar primero la función lineal y luego alguna función no lineal del mismo modo que se lo explicaría a mi abuela. Quiero decir que voy a hacer una explicación tan simple que los que conozcan lo que es desde el punto de vista matemático una función puede saltarse todo esto porque le va a parecer un cuento de hadas, aunque en el fondo es lo que subyace. Vemos también que sobre la línea roja, la línea recta roja que define la función lineal, hemos puesto la ecuación y igual a bx más a. Bien, debemos señalar que a es el denominado intercepto, o también llamado ordenada en el origen, es decir, el punto en el que corta la recta al eje de ordenadas. Representa esta altura, esta elevación que va desde el origen 0 hasta donde la recta roja intersecta con el eje de ordenadas. Por otra parte, el valor de b le llamaremos pendiente de la recta, el coeficiente que multiplica la incógnita x. La pendiente de la recta es la elevación sobre la horizontal de esa inclinación, y decíamos que podíamos calcularla por el teorema de Pitágoras o como la tangente del ángulo alfa, consistente en dividir el cateto opuesto, b, por el cateto adyacente, que sería toda esta longitud. Así pues, la ecuación de la recta tiene una estructura formal y igual a bx más a, y le llamamos ecuación lineal. Bien, para todos aquellos que alguna vez en su vida han experimentado matematicofobia o alergio matemática, les diré que para explicar cómo trabaja una función activadora en una red neuronal, voy a contar la siguiente historia de un padre de familia en tiempos remotos que quería predecir el futuro. Este señor era agricultor y sus campos producían una cosecha de cereal que cada año era mayor en cantidad. El agricultor estaba interesado en pronosticar la producción de cereal para el año siguiente y los años sucesivos, antes de sembrar, por supuesto.
asumiendo que se mantendrían estables las mismas condiciones de producción, condiciones meteorológicas, catástrofes naturales, plagas, etcétera, etcétera. El señor agricultor tomó muestras de granos y puso en un saco la cantidad que reflejase aproximadamente el incremento de la cosecha en los últimos 5 años. Es decir, tomó una muestra proporcional a la producción de cada uno de esos 5 últimos años. Cada saco representa, por tanto, un año y vemos cómo hay un orden ascendente de producción o cantidad de cosecha según transcurre el tiempo. Entonces, al hijo mayor del agricultor se le ocurrió una idea. Puso una vara recta de madera en la parte superior de las bolsas, encima de todos los saquitos o bolsas, para que el palo reposase exactamente en la parte superior de cada saco, como se muestra en la imagen. La inclinación de dicha vara mostraba la tendencia del crecimiento de la cosecha y le permitía predecir la magnitud de la cosecha de los siguientes años. Además, la pendiente de la vara representaba el incremento, el cual podía calcularse por el teorema de Pitágoras o también calculando la tangente del ángulo trigonométricamente. Vamos a ver ahora 3 ejemplos más de funciones lineales. Cada ecuación de una función lineal representa una tasa de crecimiento diferente. Funciones lineales con diferente tasa de crecimiento, por tanto. En esta diapositiva vemos las 3 ecuaciones que definen las 3 líneas rectas. Todas ellas son funciones lineales porque el máximo exponente de la incógnita, de la x, es 1, ecuación de primer grado o ecuación lineal. Vemos que la pendiente de la recta, es decir, la tendencia del futuro, la tendencia de la línea de color rojo es con un valor de b igual a 1,30. Es decir, b es la pendiente o constante multiplicativa que multiplica la x. Es decir, está mostrándonos que hay un crecimiento más acelerado que el de la recta que está en color azul, cuya pendiente o coeficiente b es de 0,82. Es decir, la inclinación de la vara es ligeramente inferior. Y a su vez, esta recta azul tiene una pendiente mayor que la pendiente de la recta de color verde, que tiene un crecimiento negativo, porque vemos que la pendiente B es menos 0,25, es decir, que disminuyó la cosecha, o que la tendencia es a disminuir en los años sucesivos. A veces, la función lineal no es eficiente como función activadora. Esto es porque los datos quedan mejor delimitados, mejor separados, mediante una línea curva. Es decir, necesitamos usar como función activadora una función curvilínea. En otras palabras, una función no lineal. Esto es lo que muestro en esta otra diapositiva, una función no lineal, una función que ya no es una línea recta, sino una curva de este tipo. Esta es precisamente la función exponencial, que representa un crecimiento acelerado. Por ejemplo, cuando representamos los valores sucesivos de las potencias n, cualquier número natural n, al cuadrado, n al cubo, n a la cuarta, a la quinta potencia, etc. En términos útiles para el agricultor, términos pragmáticos, lo que refleja la curva exponencial es que en los primeros años la cosecha fue escasa, más bien pobre, pero luego cada año fue aumentando la producción y la tendencia a crecer cada vez será mayor. Esto es el crecimiento exponencial. En esta diapositiva, en la parte izquierda, observamos una familia de ecuaciones exponenciales con exponente positivo, es decir, que tienen una tendencia creciente, cuyos valores van aumentando, ascienden, suben hacia arriba, conforme avanzamos de izquierda a derecha en el eje de abscisa, el eje de las X. Como vemos, las ecuaciones que corresponden a estas funciones curvilíneas son igual a 10 a la X, igual a 5 a la X, igual a 3 a la X o igual a 2 a la X, esta última roja. En la parte del panel derecho observamos un crecimiento inverso, es decir, decrecimiento. Estas funciones
exponenciales son inversas. Y así lo representa su ecuación. Y igual a un medio de x, la línea roja, igual a un tercio elevado a la x, la línea verde, clara, igual a un tercio de x, la línea azul, y finalmente la línea naranja, un décimo elevado a la x. En esta otra gráfica se representa la función logarítmica. Como puede observarse, la forma de la curva refleja un crecimiento que al principio es muy rápido, muy vertical, muy acelerado, sube rápidamente. Mientras que conforme avanza hacia la derecha, el crecimiento es cada vez menor. Incluso si prosiguiésemos la tendencia, observaríamos que la curva deja de crecer en un momento. Es decir, que se hace paralela al eje de abscisas. Se dice entonces que ha alcanzado un nivel asintótico, que es una asíntota. En términos útiles para el agricultor, lo que refleja la curva logarítmica es que en los primeros años la cosecha fue muy abundante, pero luego cada año disminuyó la producción y la tendencia a crecer es cada vez menor. Aquí se muestran tres curvas de crecimiento logarítmico. El símbolo ln indica que se trata de logaritmo neperiano, es decir, que tiene como base el número e 2,718. Se llaman logaritmos neperianos o también logaritmos naturales. Como sabéis, la notación log se reserva para logaritmos decimales. Bien, volviendo a nuestras tres curvas de esta diapositiva, la curva en color verde crece más lentamente que las otras dos y alcanza el nivel asintótico antes que la azul y por supuesto antes que la roja. También. A su vez, la curva de color rojo crece más lentamente que la curva de color azul. Vemos que en todos los casos la tendencia es similar. Al principio crece rápido y luego más moderadamente hasta producirse desaceleración. Por tanto, lo que varía es el grado de aceleración-desaceleración entre una y otra curva. Por ello, tienen diferentes coeficientes sus correspondientes ecuaciones que se muestran aquí. La azul, logaritmo neperiano de 3x partido por 2, la roja, logaritmo neperiano de x, y la verde, logaritmo neperiano de x medios. Si comparamos la función exponencial con la función logarítmica, vemos que son funciones que reflejan tendencias de crecimiento opuesto. Una, la función exponencial, crece de modo acelerado, mientras que la otra, la logarítmica, decrece o se desacelera el crecimiento. Observemos que la línea roja discontinua que actúa como eje de simetría es la función identidad, donde y es igual a x. La función de escalón unitario o de causalidad, a la derecha del cero, es una función discontinua, cuyo valor es 0 para cualquier argumento negativo y 1 para cualquier argumento positivo, incluido el 0. Es decir, esta función permite discriminar entre dos niveles de actividad neuronal, el nivel más bajo o nivel subumbral, es decir, aquella intensidad del impulso nervioso por debajo de la cual el estímulo no es detectado, y el nivel supraumbral, aquella intensidad del impulso nervioso por encima de la cual el estímulo sí es detectado. Según la función escalón, el valor de la abscisa que indica el punto de corte, es decir, el valor donde cambia el nivel de la función pasando de nada, nivel bajo, a todo, nivel alto, es el valor del umbral absoluto. No obstante, debemos subrayar la idea de que el sistema nervioso central no sigue esta regla del todo o nada. Más bien, el umbral absoluto se define psicofísicamente como aquel valor de intensidad del estímulo por encima del cual es detectado al menos el 50% de las veces que fue presentado al sujeto. Aquí tenemos otra función no lineal, una función sigmoide, que quiere decir con forma de S. Más específicamente es la función gaussiana acumulativa. Esta función es la que parece ajustarse mejor
mejor que la función escalón, al comportamiento de las asambleas neuronales, por lo que suele usarse para determinar el punto de corte, es decir, actúa como una barrera o umbral donde los datos que tienen un valor inferior a dicho nivel, a dicho punto de corte, no propagan su activación a la neurona contigua. Y en este caso decimos que la asamblea alcanza un valor subumbral, mientras que los datos que tienen un valor superior a dicho punto de corte sí propagan su activación a la neurona contigua. En este caso alcanza un valor supraumbral. La función gaussiana se caracteriza por dos parámetros, la media y la sigma. La media indica el valor del umbral, en este caso el umbral de detección, mientras que la sigma, la pendiente, se relaciona con la inclinación de la sigmoide. Nos informa, por ejemplo, de la finura de la detección o discriminación de una determinada propiedad cuyo umbral estamos midiendo, y tiene que ver con la incertidumbre o variabilidad de los datos de entrada. Por tanto, esa función activadora se usa más bien en perceptrones que han de detectar o discriminar propiedades. Finalmente, para concluir con el tema de las funciones activadoras, vemos aquí una familia de funciones gaussianas acumulativas, cada una con su media y su sigma que las caracterizan. Vemos a la izquierda la ecuación que define la función gaussiana, que es igual a el inverso de 1 más el número e elevado al exponente t. A la derecha vemos diferentes funciones gaussianas que varían en la pendiente, la slope, la inclinación de la S. Es decir, siendo un crecimiento más rápido, próximo a la función escalón, la azul, mientras que la verde jugaría un crecimiento intermedio y la roja un crecimiento en la detección del producto más lento. En esta diapositiva tenemos una red neuronal artificial que utiliza la función gaussiana acumulativa como función activación. Aquí se muestran los datos de entrada, x sub i, y los pesos o fuerzas de las conexiones, representados con la letra griega zeta sub i. Estos datos se integran como en una asamblea neuronal en el nodo con la letra griega sigma mayúscula, que indica la asamblea neural. Y a la salida de este nodo se conecta con otro nodo que aplica una función en forma de sigmoide, de S, que simboliza la función gaussiana como función de activación para generar la respuesta y que vemos representada en el gráfico de la derecha. Aquí, mediante estos esquemas, pretendo ilustrar cómo se produce la clasificación en una red neuronal artificial. Arriba, a la izquierda, vemos el esquema de una red neuronal típica con tres capas ocultas, además de las capas de entrada y salida de información, es decir, input y output. Debajo vemos cómo al plotear, es decir, al graficar los datos en un sistema de coordenadas cartesianas, se advierte que estos pueden ser divididos, es decir, clasificados, en dos grupos o categorías. Decimos, por tanto, que se trata de una clasificación binaria. También observamos que la función que permite discriminar o diferenciar entre estos dos conjuntos de datos es una función lineal cuya ecuación puede ser determinada, por ejemplo, aplicando el modelo general lineal y calculando la recta de regresión. El hecho de que sea viable al 100% la diferenciación entre los dos tipos de datos disponibles es una garantía de la potencial eficacia al aplicar esta red neuronal artificial. Así, podremos predecir la respuesta, esto es, a cuál de los dos tipos corresponde un determinado conjunto de datos que forman la señal de entrada en la red neuronal artificial. Sin embargo, el gráfico de la derecha nos muestra que los datos disponibles se diferencian tres categorías o tipos distintos y esto es observable dado su agrupamiento. Tenemos señalizado mediante círculos los conjuntos de datos que pertenecerían a cada categoría. No obstante, para este tipo de datos la ecuación lineal ya no es la adecuada. No sería una función discriminante eficiente para clasificar los datos de manera con un porcentaje de éxito, una validez aceptable. Sin embargo,
Es conocido otro tipo de análisis estadístico llamado clúster análisis que nos permitirá hacer de modo eficiente esta clasificación. Aquí no es el momento de explicar este clúster análisis, ya que esto pertenece más bien a un curso de estadística multivariada. En este otro ejemplo vemos que al graficar los datos en un sistema cartesiano es posible clasificar dos tipos de fruta por tamaño y peso, que se diferencian en estos atributos, tamaño y peso. Estos datos solo son separables, es decir, discriminables, utilizando una función no lineal. Quiero decir, una función cuya representación gráfica es una curva polinómica de grado 5, en este caso. Ello nos permite, por ejemplo, distinguir la fruta madura de la que todavía no es madura. En este caso, la función que usamos como criterio discriminante, como he dicho, es la función polinómica. La línea curva de color azul, que separa los dos tipos de fruta, puede tener una ecuación del tipo que se muestra aquí arriba, igual a 3x a la quinta más 2x al cubo más 6x al cuadrado más 4x más 7. Y permite segregar los datos, diferenciarlos, en dos categorías, como hemos dicho, madura e inmadura. Si se quiere mecanizar este sistema, automatizarlo, una cinta mecánica las separaría para ser embaladas en dos direcciones o dos destinos diferentes. Naturalmente, como el máximo exponente de esta ecuación es 5, x a la quinta, el polinomio es de grado 5. Para ir finalizando, voy a mostrar algunas aplicaciones de las redes neuronales artificiales que muestren el enorme potencial para el futuro que contiene esta rama de la inteligencia artificial. Como primer ejemplo, podemos pensar en cómo hace Google para clasificar, según su contenido semántico, es decir, según los objetos que contienen las imágenes, los millones de imágenes que hay en Internet. De modo que cuando pidamos imágenes de caballos, tengamos pues un buen conjunto de animales de esta especie o cualquier otra solicitud que hagamos. Simplificaré el ejemplo para no perdernos en la maraña de la complejidad que implica este campo del Machine Learning o aprendizaje automático. Por esta razón, nuestro clasificador distinguirá entre dos tipos de animales, tan solo: gatos y perros. Estos pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes colores, estar en diferentes posturas, bajo diferentes condiciones de iluminación, de día, de noche al atardecer, día soleado, día nublado, etc. Parece una tarea fácil esto de enseñarle a un robot a discriminar entre perros y gatos. No obstante, el problema de implementar esta idea, computacionalmente es bastante compleja, y la solución más eficaz que los expertos han encontrado, la que mayor validez o porcentaje de reconocimiento de imágenes correctas hace, es la solución que proviene de aplicar redes neuronales multicapa, es decir, Machine Learning o aprendizaje profundo, Deep Learning. Fíjense ahora en esta representación tridimensional, en 3D, de una red neuronal artificial multicapa. Observen cómo los nodos de la capa de entrada, que constituyen los inputs, los datos, se conectan con la primera capa y cómo esta primera capa oculta está interconectada con la segunda capa y a su vez está con la tercera y así sucesivamente con la cuarta, etcétera, tantas como tuviera. Finalmente, como la capa cuarta conecta con la capa que aplica la función activadora, probablemente en este caso para clasificar gatos y perros aplicando un clúster análisis como función activadora, decíamos, y permitiendo así diferenciar entre estos dos tipos de mamíferos. En esta diapositiva pretendo mostrar cómo, ante una particular señal de entrada, por ejemplo, una foto de un gato o la de un perro, en una particular perspectiva, tras un periodo de entrenamiento a la red neuronal, alimentando la red con un elevado número de imágenes, esta será capaz de producir una respuesta con una probabilidad de éxito bastante elevada. Esta probabilidad de acierto será tanto mayor
como intenso haya sido el entrenamiento de la red neuronal. Debo aclarar aquí que en Machine Learning, en aprendizaje automático, se diferencian tres etapas en el proceso de construcción de la red neuronal artificial multicapa. Una primera etapa de entrenamiento o alimentación de la red neuronal con datos, dándole feedback, es decir, retroalimentación, es decir, información sobre cuál es la respuesta correcta ante una señal particular de entrada. Cuanto mayor sea el volumen de entradas que alimentan la red neuronal y, por supuesto, la corrección de estas respuestas, cuantas más respuestas correctas sean confirmadas, mejor será la eficiencia de la red neuronal. En una segunda etapa tendrá lugar la validación de la red neuronal, donde se calcula el índice de eficacia de las predicciones que hace el modelo. Una red neuronal artificial es un modelo computacional. Por ejemplo, el porcentaje de aciertos nos indicaría la tasa de éxito en predicciones de la red neuronal. Una tercera etapa, finalmente, de aplicación o uso generalizado de la red neuronal, cuando se obtiene un índice de eficacia en el reconocimiento suficientemente alto que se da por aceptada la validez o probabilidad de acierto. Una de las definiciones de inteligencia artificial ampliamente divulgada es una que se atribuye a Ray Kurzweil, quien afirmaba que los programas de inteligencia artificial son programas que realizan tareas que cuando las hace un ser humano requieren inteligencia para llevarlas a cabo. ¿Cuáles son estas tareas que requieren inteligencia? Bueno, hay muchas, pero sin duda una que es propia de los seres humanos es la de jugar a juegos inteligentes como el ajedrez, las torres de Hanoi, etc. El ajedrez tiene un número medio de posibilidades por movimiento de 35. Esto se llama factor de ramificación. Y una partida típica dura unos 50 movimientos por oponente, lo que en teoría nos proporciona un espacio de árbol de búsqueda de movimientos que son teóricamente posibles a realizar dentro de una partida de 35 elevado al exponente 100. 35 seguido de 100 ceros. Una cifra astronómica, aunque típicamente el número de movimientos posibles reales es considerablemente menor, 10 elevado a la 40. Deep Blue versus Garry Kasparov es el titular de los famosos match o partidas de ajedrez jugadas a 6 partidas entre la supercomputadora de IBM conocida con el nombre de Deep Blue y el campeón del mundo de ajedrez en aquellos momentos, Garry Kasparov. Estos encuentros son referidos también con la expresión de el hombre contra la máquina, debido a la naturaleza de este evento. Las dos tablas que aquí vemos muestran los resultados de las 6 partidas que tuvieron lugar en el enfrentamiento hombre-máquina en 1996 y en 1997, respectivamente. Se jugaron en cada uno de los encuentros 6 partidas y la tabla muestra los resultados. La primera partida del encuentro decíamos que fue en 1996 en Filadelfia, Pensilvania, y se convirtió en la primera vez en que una computadora ganaba al campeón del mundo en condiciones normales de torneo, es decir, con un tiempo de control igual al que se usa en las competiciones oficiales de ajedrez. Kasparov lo ganó 4-2, perdiendo una partida, empatando 2 y ganando 3. La batalla final la ganó Kasparov, el humano. Sin embargo, en 1997 se produjo el fin de la supremacía de los seres humanos en el ajedrez. El sistema Deep Blue de IBM, este superordenador con 30 microprocesadores que trabajaban en paralelo, venció al campeón del mundo, Garry Kasparov, 3,5 frente a 2,5. Aquella derrota supuso un duro varapalo para el orgullo de la humanidad. Según los expertos en ajedrez, la victoria se basó en la capacidad bruta de procesamiento, capaz de buscar 30.000 millones de posiciones por movimiento y anticipar 14 niveles
de forma habitual frente a los 5 o 6 niveles de anticipación de los grandes maestros. La clave estaba en que las posiciones más prometedoras en términos de movimientos de obligar al oponente o también forzados por el oponente podía anticipar hasta 40 niveles. La función de evaluación tenía más de 8.000 características del juego, algunas muy específicas de determinados patrones de juego. Un libro de aperturas de más de 40.000 posiciones y una base de datos de 700.000 partidas de grandes maestros de las cuales se extrajeron recomendaciones consensuadas de juego. En conclusión, hemos visto que una red neuronal artificial es un grupo interconectado de nodos semejantes a la vasta red de neuronas que hay en un cerebro humano. En la red neuronal artificial, cada nodo circular representa una neurona artificial y una flecha indica la salida o respuesta de la neurona artificial a la otra neurona o unidad de procesamiento con la que se comunica. El aprendizaje automático, o machine learning en inglés, es una subárea de la inteligencia artificial que usa las matemáticas para describir relaciones abstractas implícitas en los datos. En redes, el motor del reconocimiento o clasificación radica en algoritmos, conjuntos de órdenes, secuencias de instrucciones, con capacidad de aprender de los datos. El rendimiento de la red neuronal mejora con la práctica o experiencia, reforzando conexiones entre unidades de procesamiento, aumentando o disminuyendo la fuerza de sus conexiones, lo que hemos llamado pesos. Así pues, se trata de un aprendizaje conexionista o asociativo. Más bien, nos referiremos a las redes neuronales del siglo XXI como neoconexionista. Estas redes resuelven tareas complejas a través de extracción de rasgos abstractos en sus capas ocultas y también mediante el uso de funciones activadoras. Requieren una fase de entrenamiento exhaustivo de la red neuronal y otra fase de valoración de la eficacia del modelo, comprobando la tasa de aciertos de sus predicciones. Consideran que el aprendizaje es el fundamento de la inteligencia, la base en la que se fundamenta la inteligencia. Elabora modelos de aprendizaje que pueden ser contrastados en eficacia. Así pues, cada modelo contiene una teoría implícita del procesamiento que se ejecuta en esa red neuronal y así pueden ser confrontados diferentes estrategias de razonamiento. Muchas gracias por vuestra atención. Espero con este tema haber despertado la curiosidad e interés en esta exposición introductoria al tema de las redes neuronales artificiales como una rama de la inteligencia artificial que tanto cambiará las relaciones sociolaborales en nuestro siglo XXI. En la sociedad del conocimiento, las redes neuronales artificiales o neoconexionismo son el futuro que no ha hecho más que comenzar. Si este tema merece tu aprobación, haga clic en el icono me gusta. También puede suscribirse al canal para continuar viendo nuevos vídeos. Visite el canal José Antonio Aznar Casanova, que se muestra en la diapositiva, y descubra más información sobre las redes neuronales y otras nociones. Gracias de nuevo.